Hola chicos, vamos a empezar con nuestra presentación del día de hoy, continuando justo con ese tema que ya abrimos la clase pasada, que sería el clima, ¿no? Y las condiciones meteorológicas. Entonces, de la actividad anterior, acuérdense, habíamos hecho una pequeña introducción mediante un texto y pues la idea es justo que con esta presentación quede más claro qué sería el clima y cómo lo podemos diferenciar del tiempo, ¿no? Entonces, primeramente, ¿qué es el clima? Bueno, pues en realidad son las condiciones meteorológicas promedio de un lugar. Y cuando hablamos de condiciones meteorológicas, hablamos de temperatura, viento, humedad, precipitación, ¿no? Esto que pues comúnmente eh, nos llegan a decir a veces en el pronóstico del tiempo, ¿no? Pero que también para que sea promedio, o sean las condiciones promedio de un lugar, pues se analiza mediante series de tiempo, es decir, a lo largo de ciertos periodos y de esa forma pues se determina el clima de un lugar, porque lo que escuchamos justo en el meteorológico, pues ahorita vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de la presa que está ahí por Tequis, ¿no? Cerca, pues vemos que en este punto tenemos que la precipitación o la temperatura máxima o la temperatura promedio fueron evaluadas durante un periodo desde 1973 hasta el 2006 y en promedio pues tuvieron estas cifras, ¿no? O sea, por ejemplo, para la precipitación, el promedio anual o el acumulado anual estaba aproximadamente en 13 milímetros, ¿no? Es decir, es muy poca precipitación y pues ustedes lo han visto realmente en lo que sería Tequisquiapan, San Juan, toda esta región, pues realmente es seco, ¿no? Y de hecho esa es la idea. La idea de los climas es saber cuál es el patrón o cómo es las condiciones promedios de ese lugar, ¿no? O sea, qué patrón muestra para que ya luego pues tú puedas decir, ¿no? Ah, es que si yo viajo a Alaska, pues sé que voy a un clima frío y cosas así, ¿no? Entonces ya te preparas y listo. A diferencia de lo que sería el tiempo, ¿no? El tiempo serían las condiciones meteorológicas en un momento y lugar determinado, ¿no? Es decir, si te estás preparando para hacer un viaje a una zona donde hace frío, pero pues en ese día a lo mejor no te tocó tener la mayor helada o cosas así, a lo mejor fueron porque en ese momento no existían condiciones meteorológicas que promovieran eso, ¿no? Entonces, el tiempo es justo lo que está pasando de forma ambiental, ¿no? Mediante la temperatura, mediante la precipitación, el viento, la radiación, en este momento, ¿no? En donde tú vives, en donde tú estás, pues en este momento hay cierta temperatura ambiental, ¿sí? Hay cierta humedad en el ambiente y también hay cierto viento. Entonces, eso en ese momento se convierte en el tiempo meteorológico, ¿no? Entonces, por aquí haciendo referencia a la misma información que estábamos comparando con lo que sería el clima, pues vemos que en realidad no existe ningún dato del tiempo. Sí, aquí donde está marcado el puntito por la presa cercana a Tequisquiapan, bueno, una de las presas cercanas, ¿no? Sin embargo, acá cuando lo consultamos en Google, ¿no? Rápidamente, cómo son, cuál es el tiempo en estos momentos, bueno, fue consultado a las 12 del día, vean que a las 12 del día pues tenían 24 grados Celsius, ¿no? Tenían una humedad del 22%, o sea, está algo seco, ¿no? Y pues el viento, pues, había más o menos viento, ¿no? Que es lo que ahorita hemos estado viendo en estos días, ¿sí? Entonces vean cómo es la diferencia. Una cosa es en el momento, en un corto periodo de tiempo, que es donde observamos eso. Y el otro, el del clima, pues ya es un patrón más general en donde pues al analizar varios años es cuando como nosotros determinamos pues justo cuál sería el clima de cierta región. Entonces algunos factores que se relacionan y que determinan o afectan
cómo sería el clima en algún lugar y por ende también a veces las condiciones meteorológicas que existen en un momento, pues es ni más ni menos que la radiación, ¿no? Entonces aquí tenemos como la radiación que emite el sol, pues es absorbida, ¿no? Bueno, llega hasta nuestra Tierra, la atmósfera, en ella empieza justo a dispersarse, ¿no? Y pues efectivamente algunas radiofrecuencias, algunas ondas de esa radiación, pues son las que llegan hasta el suelo, otras se dispersan y listo. Pero en esta dispersión, pues efectivamente los gases de la atmósfera están llevando un papel fundamental, ¿no? Entonces hay algunos gases que no permiten que algunas frecuencias que son un poco dañinas, ¿no? Pues no puedan salir y eso provoca lo que sería el efecto invernadero y eso a su vez pues provoca lo que ya conocemos como cambio climático, ¿no? Pero bueno, de forma normal pues todo la luz que llega pues en todo su espectro de frecuencia pues vamos a ver que es absorbida por los diferentes cuerpos que existen en la Tierra, ¿no? Y entonces, pues a lo largo de lo que sería el planeta, pues vemos que existe ciertos patrones de radiación. Vean que las zonas donde más radiación existe, pues es efectivamente en la parte cercana al ecuador, ¿no? Es decir, esta parte central que va recorriendo, ¿no? Y pues las zonas con menos radiación pues serían estas partes más al norte, ¿sí? Y zonas más al sur, ¿no? Claro que aquí ya no se percibió, ¿vale? Entonces, como habíamos dicho, pues la composición atmosférica, los gases que existen en ella, pues están influyendo en cómo se está absorbiendo esa radiación, ¿no? Y pues también esto nos lleva a que exista una composición particular, ¿no? O ordenada de las capas atmosféricas, ¿no? En donde pues tenemos que la primera parte, que es lo que casi siempre estamos acostumbrados como humanos, como humanidad, a explorar, pues es la troposfera, y ya después vendría la estratosfera, la mesósfera, termósfera y lo último pues, sería la exósfera, ¿no? Entonces, estas serían las capas y en ellas pues está distribuido de alguna forma estos gases, siendo el más abundante el nitrógeno, luego el oxígeno y después el vapor de agua. De ahí en fuera, pues ya estos están en menor cantidad. Sin embargo, y aquí por eso está con un pequeño asterisco, ¿no? Hay algunos gases que ahorita por las actividades humanas han estado contribuyendo al cambio climático, pero porque han empezado a aumentar su concentración por nuestra culpa, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, el metano, el dióxido de carbono, ¿sí? El óxido nitroso. Sin embargo, de manera natural, pues recuerden, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, pero bueno, este es casi, se podría decir que de forma natural está, ¿no? Bien, otros factores que se relacionan de alguna forma con el clima que vemos dentro de los continentes, pues son también las corrientes marinas. Las corrientes marinas van a afectar ese clima que nosotros observamos en las diferentes regiones terrestres, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues muchas de ellas son corrientes cálidas, ¿no? Que chocan con otras corrientes frías y eso pues refresca o puede evidentemente traer cierto calorcito en las diferentes zonas, ¿no? Obviamente entre más estemos cerca de la costa, pues más vamos a sentir ese efecto, pero eso no quiere decir que en la parte más central del continente pues no se sienta, o sea, sí también se llega a percibir. Otro factor pues son el viento, de hecho pues actúan en conjunto con esas corrientes marinas, ¿no? Porque al final pues vuelve toda una masa, ¿no? Y en este caso, bueno, pues existen a veces choques de estas corrientes de viento, ¿no? Una de masa de aire frío con otra de masa de aire caliente y pues es luego cuando tenemos algunos fenómenos meteorológicos, ¿no? Muy especiales.
También esto puede provocar la lluvia, ¿sí? En algunas regiones en donde pues evidentemente el viento empuja esas nubes y pues efectivamente se puede dar una lluvia por convección. Tenemos vientos alisios dentro de los patrones generales que serían a lo largo del ecuador, aquellos que corren a lo largo del ecuador y van de este a oeste. Mientras que tenemos los vientos contraalisios, ¿sí? En los trópicos y viajan hacia los polos. O sea, para acá. O sea, unos corren de esta forma, otros van para arriba. Y vientos circumpolares que bajan, ¿no? Muy parecido a lo de las corrientes, ¿no? O sea, de hecho están estrechamente relacionados. Bien, y dentro de lo que nosotros medimos del clima, de la forma en la que nosotros mm, percibimos y captamos todo ese fenómeno, pues es mediante la temperatura, ¿no? Es decir, la radiación, toda esa radiación pues va a provocar que exista una temperatura asociada a las diferentes regiones del planeta, ¿sí? Así como pues su qué tanta radiación están absorbiendo los diferentes cuerpos, pues está provocando ahí que se mantenga cierta temperatura ambiental, ¿no? En donde cabe señalar, ¿no? O sea, en la temperatura vamos a tener dos palabras muy asociadas con ellas, que serían lo que es cálido, frío o templado, ¿no? Son palabras que nosotros utilizamos y asociamos a una medición o una forma cualitativa de estar hablando de la temperatura, ¿no? Mientras que la precipitación, pues regularmente las palabras con las que nos referimos, pues es si está húmedo o está seco, ¿no? Así para que no vayan a empezar a confundir, hay que empezar a utilizar o acostumbrarnos a utilizar las palabras con los diferentes fenómenos o variables que se están analizando para que de esa forma pues ya no sea muy común pues saber cuando alguien está diciendo que está seco y cálido, pues a saber de qué clima está hablando, ¿no? O de qué tiempo esté hablando si nada más dice, no, pues es que hoy va a estar muy seco, ¿no? Ya sabemos que estaría refiriendo a la temperatura y pues no, digo a la precipitación y no a la temperatura, ¿no? Entonces aquí, bueno, también tienen esta imagen de la precipitación. Esta la he puesto a propósito en cuanto a que se está marcando algo que se relaciona con parte de esa precipitación, que es el índice estandarizado de precipitación, ¿sí? Y donde vemos como regularmente pues no hay mucha agua en nuestro país, o sea, el país es seco, ¿vale? Y por eso es importante cuidar el agua, porque si no, al final, pues esa agua se tiene que traer de más lejos, cuesta más, y realmente a veces no cubre toda la demanda que existe en nuestro país. Entonces hay que, por eso, cuidar mucho el agua, ¿sí? Y también empezar a tener más cobertura vegetal o tener justo más extensión de esos ecosistemas naturales porque justo ellos son los que luego captan esa agua, ¿sí? Que se va a los mantos freáticos porque pues muchos dicen, ay, no tiro agua, pero pues talo bosque sin ningún problema o quiero poner todo asfalto y cosas así, y pues eso provoca luego grandes problemas y también están asociados con la capacidad que se tiene justo de estar almacenando agua en el manto freático, que es de donde ahí la sacamos para el consumo humano, ¿no? Entonces, sin más, ahorita, o sea, ya hemos visto, conocido un poco del clima, lo que vamos a realizar es justo empezar a relacionarnos con estas clasificaciones, pero ir a lo más sencillo, pero que a la vez es bastante indicativo. O sea, teniendo eso, ya lo demás son más adornitos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio en donde van a utilizar este mapa, lo que les informa este mapa, ¿no? Le está diciendo algunos ecosistemas de manera general que existen en nuestro país, ¿no? Y pues con los numeritos ahí lo podemos buscar
en donde se distribuye. Con base en eso y con base justo en esta otra parte, van ustedes a ponerme aquí en este otro mapa de colores, ¿no? ¿Cuál color eh, merece o amerita que le ponga que alguna de las clasificaciones o categorías que viene aquí, ¿no? Cálido húmedo, cálido subhúmedo, cálido seco o templado húmedo, ¿vale? Recordando nuevamente que si nos estamos refiriendo a la temperatura, ¿sí? Nos estamos refiriendo a ella con palabras como cálido, ¿sí? Como templado. Y frío, bueno, en este caso no puse alguno que tuviera un clima frío, frío, porque realmente los climas que se consideran muy fríos, pues casi no hay aquí en nuestro país, ¿no? Y al menos no en donde ahorita nosotros estamos viviendo, en nuestras comunidades, casi siempre no es eso. Digo, de manera temporal y ahora sí, en el estado del tiempo. Hoy podría haber hecho mucho frío a diferencia de ayer, pero eso no quiere decir o no lo hace ser un clima frío, ¿no? Y bueno, del otro lado, recordar igual que para la humedad, pues utilizamos las palabras húmedo y seco, ¿no? Para que entonces no hay que confundirnos y hay que poner las cosas como son. Y con eso, pues ustedes aquí ya van a poder encontrar su distribución. Crucen la información, o sea, esta información con la del mapa anterior, como este, y listo. O sea, ya con eso tendrían el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio, chavos, sería que ustedes, yo les voy a pasar un enlace de este mapa que hice aquí, o sea, de hecho yo aquí nada más le doy compartir, les doy este vínculo y listo, lo van a tener en Classroom y ustedes van a tener que decirme cuál es el clima de esa región, o sea, por ejemplo, ahí en Bizarrón, en Cadereyta, pues aquí ya estaría el clima, ¿no? Porque estas son condiciones promedio sacados de un escala temporal que va desde 1973 a 2007. Aquí están. Y también en cada una de esas estaciones meteorológicas, porque de hecho son las estaciones meteorológicas, algunas de las que están en Querétaro, van ustedes a buscar cuál es el tiempo en ese momento que hagan la tarea, ¿sí? En cuanto a precipitación, temperatura, ¿sí? Bueno, temperatura y humedad. Y entonces van a tener que reportarme de cada una de estas estaciones el clima y el tiempo, ¿va? Entonces para esto van a tener que utilizar Google Maps y bueno, yo con el enlace que les ponga en realidad ya nada más lo abren y pues si su celular tiene o su computadora tiene Google Maps ahí lo va a abrir, ¿vale? Bueno, pues entonces esos dos ejercicios serían de la clase del día de hoy. Y por otra parte, les recuerdo que les voy a poner una tarea, pero la tarea consiste en conseguir los materiales para hacer esta actividad experimental la próxima vez que nos veamos en un online, ¿va? Bueno, pues entonces eso sería todo, chicos, y luego nos vemos.